Buenas tardes, espero se encuentre muy bien. El día de hoy lo que vamos a hacer es revisar el método de nodos, ya que es uno de los métodos sistemáticos que yo algo les adelantaba en clases previas, quizá al comienzo, ¿cierto?, del curso, que este método en particular nos va a permitir resolver prácticamente todos los circuitos que tengamos, todos los circuitos. Y como es sistemático, la verdad es que después se empiezan a aparecer mucho todos los problemas. Entonces no tenemos que estar, por decirlo así, aplicando selectivamente la LKC, la LKB o la ley de Ohm para ver cómo resolvemos, sino que va a ser algo que va a ser muy, muy sistemático, ¿ya? Un paso tras otro. Luego, ¿qué tenemos por acá? Tenemos el procedimiento donde lo primero que debemos hacer nosotros es definir el nodo de referencia, ¿ya? Vale decir la tensión cero en nuestro circuito. Esto es muy importante tener claro que es arbitrario. Eso quiere decir que nosotros lo definimos, ¿ya? Y puede ser cualquiera en principio. Acá tenemos un circuito para que ustedes vean, ¿cierto? Y en específico yo he elegido este nodo de referencia. Podría haber, por ejemplo, definido este nodo como referencia y no habría ningún problema, ¿ya? Si uno quisiera tener una regla así como más general respecto a dónde definir el nodo de referencia, podríamos decir que muchas veces el circuito se tiende a simplificar si es que nosotros ponemos el nodo de referencia en aquel nodo donde convergen más líneas, ¿ya? Por lo general, no es una regla absoluta. Y si me preguntan a mí, al menos personalmente, yo prefiero siempre poner el nodo en la parte inferior del circuito, porque así como que todas las ecuaciones pues nos quedan muy parecidas. Y salvo contadas excepciones donde yo veo que, por ejemplo, si pongo el nodo de referencia en algún nodo específico diferente a ese, lo voy a poner en otro lugar para tratar de simplificar el circuito, ¿ya? Sin embargo, nosotros podríamos poner siempre el nodo en la misma posición y no tendríamos ningún inconveniente, ¿ya? No nos complicamos con ello. Recuerden que esta tensión sería de cero, seguro que nosotros estamos considerando, ¿ya? Luego, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que definir las tensiones de nodo en los siguientes nodos. Yo le llamo muchas veces de nodo referencia, porque es como más claro, ¿ya? Que serían, por ejemplo, este de acá y ese de acá. Alguien podría decir, pero bueno, ¿y este no podría ser un nodo también? Y, por ejemplo, yo le podría llamar E3. Y de hecho sí, le podríamos llamar E3, no sería incorrecto definirlo. Sin embargo, dado que estamos trabajando con circuitos concentrados, donde podemos decir que en realidad, si no hay un elemento entre medio, la tensión que vamos a tener acá va a ser exactamente la misma que tenemos ahí, en realidad sería totalmente redundante definir ese 3, ¿ya? Porque numéricamente va a ser igual al E1. Por eso es que lo omitimos, ¿ya? Lo mismo sucede acá. Yo podría haber definido, por ejemplo, un E4 y no habría ningún problema, sin embargo, va a tener el mismo valor que E2. Por tanto, sería redundante y en realidad no tenemos para qué agregarlo, ¿cierto? Lo que no implica que sea erróneo, porque erróneo no es, sin embargo, es redundante. ¿Ya? Luego de eso, ¿qué vamos a hacer? Recuerden, primero definíamos nodo de referencia, puede ser cualquiera, yo recomendaba personalmente ubicarlo, por ejemplo, acá. Luego definíamos los nodos, las tensiones de nodo, ¿cierto? Que son todas las demás que vamos a tener en el circuito. En este caso tenemos solamente dos como mínimo. Y después vamos a aplicar la LKC en cada nodo de no referencia. Vale decir, vamos a aplicar la LKC acá, ¿cierto? Ahí no. ¿Ya? Solamente los nodos de no referencia. Y algo bien importante es que lo vamos a hacer en función de las tensiones de nodo. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tratar de dejar todas las ecuaciones con las únicas incógnitas que nosotros queremos que tengan, que sean las tensiones de nodo. ¿Ya? Vale decir que nos queden E1, E2. También aprovecho de comentarlo, nosotros a esto le podríamos llamar B1, B2, sin ningún problema, ya. Son nombres simplemente. Y una vez que nosotros tengamos, por ejemplo, que aplicamos la LKC, supongamos en este nodo, en este caso en función de la tensión de nodo, ¿cierto? Tendríamos que nos va a dar una ecuación. Y de acá vamos a sacar otra ecuación. Y con esas dos ecuaciones vamos a tener un sistema, ¿cierto?, que nosotros vamos a resolver y en definitiva nos va a permitir conocer el valor de esas tensiones. Y luego con ellas puedo calcular todo, ¿ya? Quizás como medio extraño lo que vamos a hacer, así que lo vamos a revisar en este ejemplo. Y antes de ello, quiero que ustedes se fijen en lo siguiente. Miren bien que yo aquí, por ejemplo, pinté en amarillo todo esto. ¿Qué quiere decir eso? Simplemente que como no hay ningún elemento entre medio, por ejemplo, no hay ningún elemento ahí, bueno, ni tampoco por acá, ¿cierto? Todo lo que está en amarillo está conectado al mismo punto. En realidad es como si fuera un solo nodo, como lo pueden ver acá, ¿cierto? Que ahí está en verde, ¿cierto? Y eso va a ser el nodo de referencia, según lo que definimos arbitrariamente, ¿ya? Luego, acá ocurre lo mismo, ¿cierto? Todo lo que está pintado en celeste estaría al mismo nivel de tensión.
y por tanto sería en este caso un solo nodo, como lo pueden ver ahí, ¿cierto? Y de la misma forma acá, todo lo que está en ese color como, no sé, lila, ¿cierto? Sería, o estaría al mismo nivel de tensión que tenemos en E2, ¿ya? Así que sería un único nodo. Hasta acá, ¿alguna duda? Cualquiera que sea. Lo pueden escribir en el chat, lo pueden comentar. ¿Ya? Por si acaso, si tienen dudas respecto al punto 3, no se preocupen, es súper normal porque es como medio extraño en principio, ¿ya? Y nosotros con el problema lo vamos a ir revisando, ¿ya? ¿Qué duda, Jorge? Dime. Claro, LKC es la ley de Kirchhoff de corrientes, ¿sí? No nos olvidemos. LKC, escribí lo mismo, ¿cierto? Ley de Kirchhoff de corriente. Que nosotros revisamos, ¿cierto? ¿Qué decía la ley de Kirchhoff de corriente? Bueno, decía que en realidad si teníamos un nodo, ¿cierto? Supongamos un nodo A, la ley de Kirchhoff de corriente nos dice que la suma de todas las corrientes que convergen en ese nodo, ¿cierto? Tiene que ser igual a 0. Si tenemos, por ejemplo, ahí una corriente acá, otra corriente allá y otra corriente allá, por ejemplo, nosotros sumamos todas esas corrientes, la igualamos a 0 y eso tiene que cumplirse, ¿ya? Algo muy importante para aplicar la LKC, nosotros teníamos que definir algún sentido como positivo, ¿ya? ¿Cuál podemos definir nosotros? Podemos definir como positivo, en este caso, las corrientes salientes. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Supongamos que tuviéramos acá esta corriente I1, esta corriente I2, esa corriente I3 y esa corriente I4. ¿Ya? ¿Qué veríamos acá? Tendríamos que, en base a esta definición, que por ejemplo, esta corriente I1, ¿cierto?, que está entrando, sería negativa. ¿Por qué? Porque nosotros definimos simplemente que aquello que es saliente es positivo. Luego, la I2 quedaría positiva, ¿cierto? Así que nos quedaría más porque es saliente precisamente de ese nodo que estamos analizando. Después tendríamos la I3, que también es saliente, así que quedaría positiva. Y tendríamos por último la I4, que sería en este caso entrante, así que nos quedaría negativa, según nuestro supuesto, ¿cierto? Igualábamos a 0 y ahí tenemos una ecuación que es totalmente válida. ¿Ya? Esto lo habíamos revisado, ¿no? Porque me da la impresión de que una vez no lo revisamos. ¿Me pueden confirmar? Ya, muy bien. Ya, perfecto. De todas maneras, nunca está de más un pequeño recordatorio. Yo sé que de repente ustedes quizás lo habían visto también antes, por ahí en electromagnetismo, quizás en física, ¿ya? Pero lo importante es que lo conectemos con lo que estamos viendo ahora, ¿ya? Entonces, una vez que tenemos eso claro, vamos a ver lo siguiente, miren. Vamos a ir directamente a resolver nuestro problema usando el método. Tenemos definido el nodo de referencia, que es el paso 1, ¿cierto? Recuerden que yo les decía que es arbitrario. Tenemos definido los nodos de no referencia. Y ahora viene el paso que, en mi opinión, es el que genera más dudas en un principio. Que sería aplicar la LKC, que es lo que acabamos de recordar acá, ¿cierto? En cada nodo de no referencia. Eso quiere decir que lo vamos a aplicar, por ejemplo, acá primero. Yo me voy a referir a este nodo como el nodo 1, en base a ese subíndice, ¿ya? Y a este nodo como el nodo 2. Así que vamos a decir, solución, aplicamos la LKC, en el nodo 1. Va a decir nuestro nodo celeste, si lo queremos ver ahí, ¿cierto? Ahí, y le vamos a quitar esos 2 puntos porque como que se ve medio extraño, con doble 2 puntos. Y para eso, ¿qué vamos a hacer entonces? Vamos a fijarnos que acá, no vamos a borrar la línea, sino que vamos a dibujar algo. Acá tenemos, ¿cierto?, esta fuente de corriente. Una fuente de corriente lo que hace es definir la corriente que va a circular en esa rama y específicamente nos da también la dirección, además del valor obviamente. Esta corriente ustedes pueden ver que está ingresando al nodo. Como nosotros estamos tomando las corrientes salientes como positivas, nos va a quedar entonces como negativa, nos va a quedar menos 2. ¿Ya? Luego, nosotros vamos a asumir que en este nodo todas las corrientes salen. ¿Ya? Estamos trabajando en él, ¿cierto? Podemos asumirlo, no hay ningún problema. De forma tal que nos va a quedar así, miren. La tensión desde donde parte la corriente que estamos asumiendo como saliente, menos la tensión donde llega, que va a ser en este caso 0, ¿cierto? Que es el nivel de tensión que tenemos en el nodo de referencia, dividido en la resistencia del elemento. Esto puede parecer extraño, pero en realidad es otra forma de ver lo que tenemos, ¿cierto? La ley de Ohm. La ley de Ohm, ¿qué dice?
La ley de Ohm nos dice, ¿cierto?, que el voltaje es igual a R por I. Pero, si nosotros recordamos bien esto, miren, podríamos escribirlo de la siguiente manera. Podríamos escribirlo así, como que la corriente, ¿cierto?, si la despejamos, va a ser igual a la tensión que tenemos sobre la resistencia. Hasta ahí yo creo que vamos bien, simplemente despejarla, ¿cierto? Sin embargo, esto también es válido en el caso que yo tuviera una tensión definida de esta manera, miren. Supongamos que tenemos acá B sub A, B sub B, y ese B que tenemos ahí, ¿cierto?, este que está acá, está directamente acá. Yo podría representar esa tensión B de la siguiente forma. Podría decir que B va a ser igual a la tensión que tengo en el positivo, vale decir B sub A, menos la tensión que tengo en el negativo, que sería en este caso B sub B. ¿Ya? Y eso sería totalmente válido. Recuerden que la tensión, el voltaje, que son sinónimos, ¿cierto?, es exactamente lo mismo que referirse a una diferencia potencial. ¿Ya? Así que esta es una forma válida de poder representar la tensión. De esa forma, nosotros podríamos entonces hacer lo siguiente. Podríamos esta corriente que está acá, ¿cierto?, representarla de la siguiente manera. Como I igual a B sub A menos B sub B, ¿cierto?, dividido en R. ¿Qué sería eso? Finalmente sería la tensión que tengo en el positivo, menos la tensión que tengo en el negativo, dividido en la resistencia del elemento, que en este caso no la pusimos, pero supongamos que es R. ¿Ya? Y esa sería la corriente. Para que esto esté completo, obviamente le vamos a poner ahí, ¿ya? Ahí sí. Ahí está completamente expresado lo que vamos a hacer nosotros. ¿Ya? ¿Por qué hacemos esto? Porque lo que nosotros buscamos, según lo que dice el paso 3, es aplicar la LKC, ¿cierto? Que es lo que vamos a hacer, sumar corriente, ¿cierto? Y igualarlas a cero en cada nodo de referencia, que en este caso estamos trabajando en el nodo 1, en función de las tensiones de nodo. ¿Ya? Para lograr eso es que tenemos que hacer esto. ¿Ya? Usar esta expresión. Luego, ¿qué hacemos entonces? Exactamente lo que les estaba comentando, ¿cierto? Vamos a decir, vamos a asumir que todo sale, ¿cierto? Y vamos a tomar E1, que es la tensión, ¿ya? Y va a ser positivo, E1, que es la tensión que tenemos donde parte la corriente, menos la tensión donde llega, que sería 0, lo anotamos por ahora, ¿cierto? Y eso va a estar dividido en la resistencia del elemento, por el cual está circulando la corriente. Después, nos falta una rama, ¿cierto? Nos falta esta rama. Para esa vamos a decir más, siempre vamos a decir más, ¿ya? Porque estamos suponiendo que la corriente sale, y nos va a quedar la tensión de donde parte, menos la tensión donde llega, así que sería E1 menos E2, E1 menos E2, dividido en la resistencia del elemento, que sería en este caso 2. Como pueden ver, se nos acabaron las ramas que están llegando a este nodo, ¿cierto? Tenemos únicamente 3. Esa, esta de acá y esta de acá. Por tanto, podemos igualar a 0. ¿Sí? ¿Se entiende lo que acabamos de hacer? Ya, vamos, respóndanme eso. Mientras tanto yo lo voy a explicar para que una vez así que alguien tiene la duda para que lo pueda ver. Ya, primero definimos, ¿cierto?, un nodo de referencia. Tenemos los nodos, ¿cierto?, que vamos a decir que van a estar en una tensión de nodo acá. ¿Y qué tenemos acá? El igualar a 0, ¿por qué fue? Porque estamos aplicando la LKC. Recuerden que la LKC que nos decía, según lo que estábamos recordando acá, nos dice esto. Que la suma de todas las corrientes que convergen a un nodo es igual a 0. Por eso lo hicimos. ¿Sí? ¿Se entiende ahora? ¿Y qué más tenemos que tener en cuenta? Que nosotros, al aplicar la LKC, como lo hicimos acá, tenemos que definir si las corrientes salientes van a ser positivas, si las corrientes entrantes van a ser positivas. Como en este caso, en este nodo, ¿cierto?, tenemos que esta fuente está ingresando una corriente, claramente es entrante, por tanto, según esta definición que nosotros tomamos, va a quedar negativa, ¿ya? Por eso nos quedó menos 2. Después, decimos, ¿cierto?, que podemos asumir que todas las corrientes salen del nodo, las que están pasando en este caso por resistores. ¿Qué pasaría si es que no fuera así? Simplemente los resultados nos van a corregir. No habría ningún inconveniente, ¿ya? Es un supuesto. Ahora, ¿qué tenemos entonces? Tenemos, ¿cierto?, que E1, que sería la tensión que tenemos acá en el nodo, menos la tensión que tenemos acá, dividido la resistencia, ¿cierto?, va a ser igual a la corriente que vamos a tener ahí. ¿Ya? Sí, pero no se preocupen, si lo que vemos en la ayuntía es un ejercicio únicamente, así que
Con eso estaríamos muy bien. Y recuerden que queda grabada también. ¿Ya? Luego, decimos, ¿cierto?, que tomamos ahora la corriente que circula hacia acá. Para eso decimos entonces, la tensión de donde parte menos la tensión de donde llega, dividido la resistencia. Y lo ponemos acá. ¿Dudas que pueden tener? ¿Por qué nos queda menos, como me comentaban, ¿cierto? Porque estamos nosotros asumiendo que todas las corrientes entrantes van a ser positivas, perdón, salientes van a ser positivas. Luego, como esta corriente es entrante, y a nosotros, a la fuente tenemos que respetarle su dirección, nos va a quedar negativa. ¿Ya? Acá, para el caso de los resistores, nosotros podemos asumir lo que queramos. Podemos asumir que salen, que entran. En específico, nosotros vamos a asumir que son salientes. ¿Ya? Esa es mi recomendación, al menos para aplicar el método. Luego nos queda de esa forma. Y ahí podemos igualar a 0. ¿Se entiende un poquito mejor? ¿Ya? Recuerden, nosotros lo que estamos aplicando es la EDKC. ¿Ya? ¿Por qué estamos en este caso usando esta expresión como tomando la tensión donde parte menos la tensión donde llega? Porque queremos que quede expresado en función de las tensiones de nodo. ¿Ya? Porque si nosotros en principio no conocemos el valor de las corrientes, ¿cierto? Porque no lo hemos calculado todavía. La única corriente que conocemos a priori sería esta, que sería la fuente de corriente que tenemos en esta rama, que como está ingresando una corriente y nosotros estamos tomando en este caso las corrientes salientes como positivas, nos quedó negativa. ¿Ya? Entonces, una vez que tenemos esto, ¿qué hacemos? Aquí podríamos, ¿cierto?, despejar o en realidad juntar nuestras E1 y E2, que serían las incógnitas que tenemos en esta ecuación. Pero antes yo les recomiendo hacer lo siguiente. Les recomiendo eliminar estos términos, en realidad estos denominadores. ¿Cómo lo hacemos? Multiplicamos por el mínimo como un múltiplo de los denominadores y nos quedaría entonces menos 12, nos quedaría más, en este caso 2, ¿cierto? E1, el 0 lo omitimos simplemente, y aquí nos queda más, nos va a quedar 3, ¿cierto? E1 menos E2. ¿Ya? Y obviamente 0. Esto por si acaso, que estamos haciendo ahora no forma parte del método. ¿Ya? Sin embargo, yo lo recomiendo bastante porque nos deja los coeficientes todos como enteros, y es más fácil de trabajar después. ¿Ya? Pero, como les digo, es totalmente opcional en este caso. Una vez que tenemos esto, simplemente vamos a agrupar las incógnitas que son iguales, en este caso los E1, vamos a agrupar los E2 y dejamos expresada la primera ecuación. Nos va a quedar, por tanto, 2 más 3E1 va a ser simplemente 5E1. Y aquí vamos a tener, ¿cierto?, E2, tenemos menos 3E2. Menos 13E2 igual a 12. Ahí. ¿Ya? Y nos quedó entonces la primera ecuación. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya, por si acaso, una vez que terminemos con la siguiente ecuación, vamos a recapitular todo, obviamente, para que así ojalá quede muy claro. Ahora, vamos de nuevo, o en este caso vamos al siguiente nodo. Vamos a el nodo 2. Ahora en el nodo 2, hacemos lo siguiente. Aplicamos el LKC, ¿cierto? De la misma manera. Y algo muy importante, nos olvidamos de todo lo anterior. ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad el hecho de que hayamos definido esto como que, no, mira, vamos a asumir que salen las corrientes de ese nodo, ya para nosotros no tiene ninguna relevancia. Yo me paro en este nodo nuevo y yo asumo que todo sale, con la excepción obviamente de lo que me definen las fuentes de corriente. Porque a las fuentes de corriente nosotros tenemos que respetar la dirección. No la podemos cambiar. Si lo hiciéramos cometeríamos un error. Así que yo me paro acá y asumo que, por ejemplo, que las corrientes de los resistores salen, ¿cierto? Esta, bueno, es saliente, pero porque la fuente lo define así, y procedemos. Y no se preocupen por esto, porque como les digo, nosotros no tenemos que recordar nada de lo que hicimos antes. Nos paramos en cada nodo y en cada nodo asumimos que los resistores y las corrientes salen, respetamos la dirección que nos definen las fuentes de corriente y aplicamos la LKC como lo estábamos viendo, ¿ya? Que es precisamente lo que vamos a hacer ahora. Podemos partir acá. Ahí, ¿cierto? Vamos a decir la tensión de donde parte esta corriente menos la tensión donde llega, dividido en la resistencia. Así que nos va a quedar, por tanto, E2 menos E1 dividido en 2. ¿Ya? Sería la corriente que tenemos ahí, ¿cierto? La tensión donde parte menos la tensión donde llega, dividido en la resistencia. Luego, más, siempre esto nos va a quedar positivo, ¿ya? La tensión que tenemos acá, ¿cierto? Que sería E2 menos la tensión donde llega la corriente,
dividido la resistencia. Claramente ahora estamos obteniendo esta corriente, ¿cierto? Así que va a ser, recuerden, E2, la tensión donde parte, menos la tensión donde llega, de momento lo estamos escribiendo, dividido en la resistencia, que sería 1. Y nos falta solamente una rama por considerar. ¿Cuál sería? La que tenemos acá, ¿cierto? A ella, como le respetamos su dirección, que en este caso es saliente, ¿cierto? Y nosotros estamos tomando las corrientes salientes como positivas, nos va a quedar entonces más 3, igual a 0. ¿Por qué igualamos a 0? Porque la ley de Kirchhoff de corriente nos dice eso, ¿cierto? Que la suma de las corrientes que convergen en un nodo, como el que estamos analizando, es igual a 0. ¿Ya? Luego, una vez que tenemos eso, nosotros podemos nuevamente, si queremos simplificar un poco la expresión que nos va a quedar, ¿cierto? Multiplicar por el mínimo común múltiplo de nuestros denominadores que tenemos acá, ¿cierto? Que sería en este caso 2 simplemente. Esto les comento nuevamente que no es parte del método en sí mismo, pero yo se lo recomiendo bastante porque simplifica mucho las expresiones. Si no, después nos quedarían coeficientes que serían fraccionarios, que tampoco estaría mal, obviamente. Estaría bien, pero a veces no es tan práctico. Luego nos quedaría entonces E2 menos E1, y aquí nos va a quedar más 2E2. Y por último acá, ¿cierto? Más 6 igual a 0. Si nosotros juntamos los E1, juntamos los E2, ¿cierto? Y despejamos ese 6 que está ahí, nos va a quedar lo siguiente. Nos va a quedar, ¿cierto? Menos 1 E1. Nos va a quedar, en este caso, ¿cierto? 1 más 2 serían 3 E2. Y eso va a ser igual a menos 6. Y tendríamos entonces nuestra segunda ecuación. De hecho, segunda y final. ¿Sí? Y tendríamos lista la ecuación entonces 2. Ahora, ¿qué vamos a hacer entonces? Cualquier duda que tengan me escriben. Ya yo por mientras voy a recapitular lo que acabamos de hacer. Estamos trabajando ahora en el nodo 2, ¿cierto? Que sería el que tenemos por acá. Nodo 2. Nosotros nos olvidamos de todo lo anterior. Para el caso de los resistores, ¿cierto? Que están llegando a este nodo, que serían él y él, asumimos que las corrientes salen. ¿Ya? Y para el caso de la fuente, le respetamos su dirección, que en este caso es saliente. Procedemos entonces a sumar todas las corrientes. Para el caso de los resistores, lo que hacemos nosotros es usar esta expresión, ¿cierto? Diciendo la tensión de donde parte, menos la tensión donde llega, dividido la resistencia. ¿Ya? Ahí nos quedó en este caso ese término. Luego, acá la tensión, ¿cierto? De 2, menos la tensión que tenemos acá en el nodo de referencia, que es 0, dividido en la resistencia. Sí, la resistencia, que en este caso es 1. Como pueden ver, acá obviamente queda restando menos 0 y aquí queda dividido en 1, pero lo dejo expresado igual para que ustedes vean que, en definitiva, lo que está acá es una corriente. Eso es importante. ¿Ya? Es una corriente, y por último nos falta agregar esta corriente, que sería positiva, ¿cierto? Porque es saliente. Y nosotros a las fuentes de corriente le respetamos su dirección. Igualamos a 0, como nos dice acá, ¿cierto? La LKC, y procedimos a multiplicar. Esto en sí, como les digo, no forma parte del método, pero nos deja las expresiones bastante simples. ¿Ya? Y tenemos las ecuaciones. ¿Dudas? ¿Cómo elegir las direcciones que salen de 2? Que nosotros vamos a asumir que las corrientes son salientes. Nosotros podríamos asumir lo contrario. ¿Ya? Pero en específico, para que el método sea bien sistemático, nosotros vamos a asumir que los resistores, todas las corrientes van a salir, olvidándonos de lo que definimos antes. ¿Ya? O sea, no habría ningún inconveniente en el hecho de que antes hayamos visto, mira, esta corriente la teníamos, por ejemplo, saliente del nodo 1, esta saliente del nodo 1, ¿cierto? Para analizar el nodo 2, nosotros podemos asumir que todo sale sin ningún problema. ¿Ya? Entonces, en realidad no es que la elegí, sino que más bien asumimos que son salientes. ¿Qué pasaría si nosotros nos equivocamos en las direcciones y en realidad las corrientes fluyen en sentido contrario? Al momento de calcularlas, los números nos van a corregir. ¿Ya? Entonces, este método tiene la ventaja que no importa o no requerimos nosotros saber hacia dónde fluyen las corrientes, ni nada. ¿Ya? Ni siquiera las tensiones. La relación que existe entre ellas. Nosotros simplemente le ponemos nombre, procedemos a aplicar el método y nos va a entregar los resultados. ¿Se entiende, Francisco? Me dice Andrés, te quedó la duda, ¿cierto? En E2. No cambia nada en colocar E1 menos E2 como que entrara. E1 menos E2. Ya. Lo que pasa es que si tú hicieras eso, entonces en ese caso, lo que tendríamos que hacer es asumir
que todo lo que entra, o en realidad cuando estás haciendo eso dirías que todo lo que entra es positivo. Sí, así. ¿Y ahí qué sucedería? Bajo ese supuesto, tendríamos, ¿cierto?, que nos quedarían invertidas las corrientes. Claro, hay que ser consistente en ese sentido. Por eso es que mi recomendación es la siguiente. Nosotros nos paramos en cada nodo, asumimos que todas las corrientes salen, las que circulan por los resistores, y las fuentes de corriente se las respetamos, o sea, su dirección que tienen, no se la podemos cambiar, ¿ya? Porque si no ahí cometeríamos errores. Y sacamos la ecuación, ¿cierto? Después nos vamos al siguiente nodo, nos olvidamos de todo lo anterior. Ah, lo que pasa es que hay que ser consistente en eso. Hay que ser consistente en eso, Andrés. Entonces, por lo general lo que hay que hacer es como cuando nosotros aplicamos, piénsalo acá, en esta ecuación, es lo que tenemos ahí. Cuando yo aplico esto, yo lo que hago es lo siguiente. Yo, por ejemplo, asumo las corrientes, las podría tener ahí, y después tomo en cuenta esto que tenemos acá. ¿Ya? Entonces, la recomendación es que nosotros tenemos que asumir o que todo sale o que todo entra en los resistores, ¿ya? Pero no deberíamos realizar cambios. No podríamos, por ejemplo, de repente decir, esta sale, esta entra, porque nos provocaría conflicto. ¿Ya? Entonces, la idea es, nosotros nos paramos en este nodo, decimos, todas las corrientes salen, ¿ya? Para el caso de los resistores. Y las fuentes de corriente le respetamos la dirección, ¿ya? Obtenemos la ecuación tomando en cuenta esto. Luego nos paramos en el siguiente nodo, decimos todo sale, en lo que son los resistores, ¿cierto? Y respetamos la dirección de las fuentes de corriente. Si tuviéramos otro nodo, nos paramos de nuevo en ese nodo, olvidando todo lo anterior, y decimos que todas las corrientes salen, ¿ya? Esa es la forma más consistente en que nosotros vamos a poder llegar a las ecuaciones. Y va a dar directamente, ¿cierto? En este caso, las ecuaciones muy parecidas en diferentes problemas. De hecho, esa es la ventaja que tiene este método, que es un método sistemático que no requiere que yo sepa o tenga una noción de circuitos, por decirlo así. Claro, en realidad lo único que tenemos que hacer es respetar la dirección de las fuentes de corriente y ser consistentes en que nosotros en cada nodo nos paramos, ¿cierto? Y asumimos, por ejemplo, que todo sale, obtenemos la ecuación, nos vamos al siguiente, lo mismo, ¿se fijan? Por eso se dice que es un método sistemático. Y tiene la ventaja que no requiere memoria, no requiere que nosotros recordemos lo anterior. Nosotros en cada nodo nos paramos, realizamos este método, ¿cierto? O en realidad aplicamos el LKC, ¿cierto? Olvidamos lo anterior, nos vamos al siguiente, obtenemos la ecuación, y al siguiente, y así podríamos estar trabajando con n nodos. Y obtenemos un sistema, en este caso, de n ecuaciones. ¿Ya? Así que, una vez que tenemos eso, nosotros podemos expresar nuestro sistema. En específico, yo lo voy a expresar en forma matricial, ¿ya? En forma matricial, porque vamos a ver ahora que se puede resolver con la calculadora. Se puede resolver con la calculadora, como les voy a mostrar en unos momentos. También se puede resolver con Cramer, si uno lo quisiera. ¿Se acuerdan de Cramer ustedes? Si es que lo fueran a hacer a mano. Poco y nada. Claro, es que eso es válido. Como Oscar dice, si se acuerdan que era un método, ya, muy bien. Sí, de todas maneras se puede resolver. Ya, sí, no hay problema, lo podemos hacer con la calculadora igual, así que les voy a mostrar acá, yo tengo un video sobre cómo se resuelve. También se puede hacer así, miren. Se puede resolver usando igualación, sustitución, Gauss, se puede usar Cramer, pueden usar la calculadora, lo que ustedes quieran, ¿ya? En ese sentido de libertad. Así que lo vamos a hacer acá. Y les voy a mostrar dos versiones de la calculadora, ¿ya? E1 y E2. Ahí, ¿cierto? Eso vamos a calcular. ¿Cómo lo vamos a hacer entonces? Déjenme poner por acá esto. Y acá creo que ya la tengo disponible, ¿no? A ver, veamos. Ah, ya. Vamos a dejarlo disponible. Ustedes no han visto nada, ¿cierto? Ahí. Y hay un video también, miren. Acá va a aparecer un video. Por si no lo... Obviamente no lo habían visto, ¿cierto? Hay un video tutorial que les grabé yo acerca de eso. Sobre cómo usar la calculadora. ¿Se fijan? Entonces tenemos dos versiones, de hecho. Una versión que es un enlace de descarga, que ustedes, por ejemplo, entran, aquí le dan clic, ¿cierto?
Oh, ¿qué aparece ahí? Ah, sí, pero esta es una prueba de otro curso anterior. Después podemos resolver problemas, así que no se preocupen. Aquí podemos nosotros, ¿cierto?, descargarlo. Al momento de que ustedes lo descompriman, por si acaso no hay que instalar nada. Bueno, hay que comprar WinRAR también. Al momento que ustedes lo descomprimen, ejecutan el BTI. Eso por si acaso sale en el video también, ¿ya? Pero para que vean de dónde sacamos la calculadora. Y aquí tenemos la calculadora. A veces nos puede salir con otro skin. Lo podemos cambiar, si queremos. Miren lo que pasa si no pongo ninguno. Pero obviamente eso no es muy práctico, porque no se ven los botones, hay que trabajarlo con teclado. Y no. Podemos tener quizá otro. ¿Cuál es el otro que nos sale por defecto? Creo que es este. Que se ve como medio extraño, porque este de hecho no existe esta calculadora. Está como que la cortaron y la crearon así. La que existe es esta. Esta es la clásica TI-89, que yo personalmente la encuentro bastante elegante, no sé ustedes. Está la versión Titanium, que a mí la verdad es que nunca me gustó mucho cómo se ve. A pesar que son iguales, ¿ya? La encuentro media extraña, sí. ¿Ya? Esta es una versión. Yo la encuentro así como, no sé. Bueno, cosa de gusto, dicen, ¿cierto? Cosa de gusto en este caso. Y la otra alternativa sería una página web que voy a linkear ahora mismo y que sí, tengo que recordarme el nombre porque se llama TI-89. Quizá la tengo acá. Ahí está. Simulador. Este simulador. La ventaja de este simulador es que no hay que instalar nada. Uno va y lo corre así. Claro, y se ve como con la versión de la Titanium, ¿cierto? Pero esto mismo que tienen por acá, fíjense que la podemos encender. La podemos encender, si se digna encender la calculadora. La recargamos. A ver, ahora. ¿No quiere trabajar la calculadora? Bueno, no quiere trabajar hoy día. Vamos a usar la clásica. Vamos a usar la clásica y le vamos a poner default. Este. ¿Ya? Mientras yo voy a dejar esto por acá para chequear si es que algo le faltó. Le voy a poner al sol. Ya, vamos a usar por mientras la clásica, ¿ya? Mientras tanto yo voy a chequear en la otra pantalla qué le pasó a la calculadora, que no quiso trabajar hoy día. ¿Ya? Y por si acaso en el tutorial yo les muestro cómo resuelvo los sistemas, pero aquí lo vamos a ver también, ¿ya? Vamos a ver cómo lo hacemos. Nosotros vamos a partir primero creando la matriz de coeficientes que tenemos acá, miren. Lo que vamos a hacer nosotros es basarnos en esta idea. No sé si se acuerdan de lineal, que uno podía representar un sistema de la siguiente forma. A, X igual a B, ¿cierto? Donde A vendría a ser esta matriz, el X es nuestro vector de incógnita, y B vendría a ser lo que tenemos acá, ¿cierto? Que para los circuitos eléctricos son las entradas, de hecho. ¿Ya? Tenemos eso, y procedemos a hacer lo siguiente. Vamos a obtener X simplemente calculando la inversa de A y premultiplicándola por B. Recuerden que es importante que no las podemos intercambiar porque estamos trabajando con matrices. Esto vamos a hacer nosotros la calculadora para calcular el E1 y el E2. ¿Cómo? Vamos a partir acá, presionamos second, ¿ya? Vamos a agregar el corchete de la izquierda, second de nuevo, corchete de la derecha, retrocedemos y aquí adentro vamos a agregar los elementos. El 5, coma, para ir al otro elemento de la fila, vamos a poner aquí este menos pequeño, para hacer negativos S3. ¿Ya? No vamos a usar la resta, porque si la usáramos nos daría un error de sintaxis. ¿Ya? El menos pequeño. Después ponemos second, el 9 para que nos ponga un punto y coma, que nos va a hacer saltar a la siguiente fila. Agregamos el menos 1, nuevamente con el menos pequeño, ¿cierto? Ponemos el 1, coma, 3. Y tenemos lista la matriz, pero la vamos a guardar en una variable. Con este botón store, la vamos a almacenar en la variable, vamos a poner acá alfa A, ¿ya? Ahí la vamos a guardar. Yo presiono Enter, me queda guardada, ¿cierto? Si, obviamente si después yo esto lo borro y pongo, por ejemplo, el A, ahí está guardada la matriz, ¿cierto? En esa variable. ¿Qué tenemos que agregar ahora? Agregamos, ¿cierto? Lo que sería ese vector B, que sería lo que tenemos acá. Vamos a poner second, corchete de la izquierda, second, corchete de la derecha. Vamos a agregar el 12, ¿cierto? Le ponemos punto y coma para saltarnos a la siguiente fila, ¿cierto? Ahí tenemos solamente un elemento por fila. Presionamos el 9, ¿cierto? Y ponemos el menos 6. Con el menos pequeño, el 6. Y ahora vamos a guardar ahora en qué variable. En la B. Vamos a poner alfa, B, le damos Enter, y ahí quedó guardada, ¿cierto? Nuevamente, si es que nosotros acá pusiéramos
Simplemente B, claramente va a estar el vector ese, ¿cierto? Ahí está. ¿Qué nos queda hacer? Nos queda poner paréntesis redondo, paréntesis normal en realidad. Ponemos alfa elevado a la menos 1, ¿cierto? Con el menos pequeño, y esto va a calcular la inversa de A, ¿ya? Para poder obtener, ¿cierto? El vector de las incógnitas. Multiplicamos por, ¿qué creen ustedes? Por el B, ¿cierto? Y nos va a dar el resultado. ¿Se fijan? Y ahí estaría. Está en este caso de forma exacta. Si yo quisiera obtenerlo aproximado, que en realidad va a ser 1,5 y menos 1,5, presionaría el botón que está acá, este botón negro con ese diamante verde. Ahora apareció un diamante en la pantalla. Si le doy a Enter, lo va como a aproximar en realidad. Va a mostrar el valor así. ¿Sí? Eso es todo lo que vamos a hacer para resolver el sistema. ¿Sí? ¿Se entiende lo que hicimos? A veces puede parecer medio extraño, pero en realidad es una calculadora donde puedo agregar y hacer un montón de cosas. Y por si acaso estas calculadoras son programables. Por si les llama la atención, uno puede programar incluso hasta juegos acá. Simple, obviamente. Claro, si las TI son populares por eso. Porque en realidad acá uno les puede crear programas para que hagan un montón de cosas, para que resuelvan hasta circuitos, de verdad. La web sí funciona. Sí, lo que pasa es que no sé por qué ahora no me funcionó. Todos los días ha funcionado menos hoy. Vamos a probar en un momento. ¿Ya? Tenemos entonces ahora esos resultados. Esto es igual, obviamente, a 1,5 volts. Y esto sería igual a menos 1,5 volts. ¿Ya? Y eso es la forma que lo podemos resolver. Tenemos otras alternativas. Igual déjeme ver si la calculadora online ahora quiere funcionar. Algo le pasó a mi calculadora online. Ah, así, ahí reaccionó. Ahí volvió, miren. Quizá era simplemente mi internet, no sé. ¿Ya? Ahí la tenemos. Lo mismo. ¿Sí? Se fijan en que funciona exactamente igual. Por si acaso, hay una configuración que uno puede hacer. Eso creo que lo tengo en el video también. ¿Ya? Uno le puede cambiar acá los radianes a degrees. Esto es para la segunda parte del curso, sí, ya como para la hora prueba. Pero yo por lo general la configuro así. Y acá uno baja hasta el final, final, y llega donde dice, bueno, casi antes del final, exacto aproximado. Y uno puede dejarla en auto, en exacto aproximado. Y en realidad ese automático no hace ninguna diferencia, porque en realidad lo dejan exacto. Entonces, es lo mismo que dejarla así. Le damos Enter, y ahí puedo agregar lo mismo. Miren, voy a agregarlo tal cual como hice antes. Un poquito más rápido, sí, ya. 5 comas, ¿cierto? Menos 3, punto y coma, para que vean que son exactamente los mismos botones. Por si acaso alguien de repente, no sé, tiene un Mac, o no puede instalar programa, o no quiere instalarlo también. Porque de hecho eso no se instala, pero se ejecuta simplemente. Pero uno nunca sabe, ¿cierto? Quizá no le corre. Quizá alguien está usando Linux, no sé. Y aquí le ponemos, ¿cierto? Alfa, A, vamos a guardar, ¿cierto? Con el botón Store, para almacenar ahí la variable. Hacemos lo mismo, ¿cierto? Y voy a reutilizarla, miren. Para reciclar un poquito, alfa B, voy a borrar lo que está dentro, lo borro, aquí voy a poner, ¿cierto? Lo que requerimos, que sería 12 y menos 6. Me muevo un poquito, menos pequeño, pongo el 6, y ahora voy a calcular la inversa, ¿cierto? Alfa A elevado a la menos 1, con el menos pequeño, no se olviden, por B, y nos da el resultado. Y la ventaja de esto es que manejo un stack. Se fijan que todo lo que escribimos lo podemos volver a retomar. Por ejemplo, si yo quisiera modificar la matriz, yo subo, presiono Enter y me lo va a dejar la línea de comando. Y aquí puedo modificarlo. Yo puedo poner, por ejemplo, acá un 0, porque quiero simplemente. Le doy Enter y quedó ahí. No lo he guardado todavía en la variable, ¿cierto? Podría guardarlo en otra variable o en la misma si yo quisiera. Podría guardarlo ahí. ¿Se fijan? Y ahí ahora la A quedó modificada. Yo creo que en su caso se le hace súper simple esto, ¿no? Ah, ¿cómo se eleva? Se hace de la siguiente manera, mira, por ejemplo, A con este botón de acá, que es como una especie de como mayor igual, ¿cierto? Pero que está invertido, así, elevado a la menos 1. Y se puede elevar obviamente a lo que uno quiera, ¿cierto? Si yo quisiera calcular, supongamos lo siguiente, pensemos que tenemos el 9, o a lo mejor un número más simple, tenemos el 3, y yo lo quiero elevar a 2,
Así. Nodal 9, ¿cierto? En realidad es bien práctica. Y esto trabaja también de forma simbólica. O sea, yo puedo poner una ecuación, le puedo hacer que derive, que integre, pero esto obviamente no forma parte del curso, ¿sí? El Magno corre esta de acá, la descargable, y esta sí o no. Sí, por eso les dejo las dos alternativas, ¿ya? Así que la vamos a linkear inmediatamente. Mientras ustedes me escriben cualquier duda que tengan. Vamos a reciclar acá. Siempre hay que optimizar el uso de recursos. Este es el enlace de descarga y esta va a ser la versión online. Ponerle versión online. Así nomás. Versión online. Ese es el enlace de descarga, si que uno la quisiera descargar. Este es el enlace al video donde le explico cómo calcular lo que acabamos de hacer. Y vamos a ponerle el enlace acá, para que quede disponible para todos. Y ahí lo tenemos, miren. Está como súper comprimido, ¿cierto? Pero está acá, para que lo vean bien. Ahí. Y ahora ustedes lo ven así. Sí, está bien. Sí, pero Jorge, como te digo, puedes ocupar la versión online y va a funcionar bien. A menos que quieras hacer una clase y mostrarla, y ahí obviamente no va a funcionar, porque así es como funcionan estas cosas, ¿no? ¿Se fijan? Obvio. Sí. ¿Dudas respecto a lo que acabamos de hacer? Sí, pues sí, como les digo, sí funciona perfecto. Solamente falla si ustedes quieren hacer una clase y mostrarla, obviamente. Y después va a funcionar cuando quiere. ¿Ya? Cualquier duda me escriben, ¿ya? Yo por mientras voy a escribir acá una pregunta adicional. Vamos a escribir bien, ¿sí? Uy, ¿qué me está pasando? Vamos a escribir bien ahora sí. Calcule. Calcule B0 e I0. Ahí sí. ¿Ya? ¿Qué vamos a calcular ahora? ¿Ya? Bueno, primero vamos a hacer una pequeña recapitulación, nunca está de más, porque, como les digo, de repente estos métodos son como pueden ser medio extraños, ¿cierto? Primero, nosotros definimos, ¿cierto?, el nodo de referencia, puede ser cualquiera, es totalmente arbitrario. Mi recomendación es que traten de elegir siempre el mismo, ¿cierto? Luego definimos los nodos de no referencia. No era necesario poner, por ejemplo, un nodo ahí, porque en realidad va a tener el mismo valor que este 1. ¿Y qué más tenemos? Tenemos, ¿cierto?, que una vez que definimos los nodos o las tensiones de nodos, ¿cierto?, que van a estar en los nodos de no referencia, vamos a aplicar la LKC, que sería la ley de Kirchhoff de corrientes, que la tenemos por acá, ¿cierto? ¿Qué decía ella? Decía simplemente que nosotros tenemos que, en un nodo donde están convergiendo una cantidad de corrientes específica, en este caso 4, ¿cierto? Vamos a ver que la suma de esas corrientes va a ser igual a 0. Para poder aplicarla, nosotros tenemos que definir primero si vamos a asumir las corrientes entrantes como positivas o las corrientes salientes como positivas. Y tenemos que mantenerlo, no podemos cambiarlo, ¿cierto? Porque si no, llegaríamos a un valor erróneo. En este caso específico, tomamos las corrientes salientes como positivas, ¿ya? Ustedes pueden ver acá que la I1 que está entrando al nodo nos quedó negativa, aquí la I2 que está saliendo quedó positiva, la I3 que está saliendo quedó positiva también, ¿cierto? Y la I4 que entra quedó negativa. Y lo igualamos a 0, ¿ya? Obviamente ahí con eso tendríamos una ecuación y podríamos resolver un sistema en base a eso. Lo importante también acá es que nosotros para poder aplicar la LKC lo queremos hacer en función de las tensiones de nodo, porque queremos que sean ellas las únicas incógnitas, ¿ya? Luego, ¿cómo lo hacemos? Nos basamos en la ley de Ohm, ¿cierto? La ley de Ohm dice que la tensión es igual a R por I. Eso es lo que dice, ¿sí? Yo puedo despejar la corriente, así que me va a quedar en definitiva que la corriente va a ser igual a B sobre R. Estamos hablando sobre este circuito, ¿cierto? Y además esta tensión B se puede definir de la siguiente manera. Como la tensión que vamos a tener, en este caso, en el positivo, menos la tensión que tenemos en el negativo. ¿Ya? Una diferencia de tensión, una diferencia potencial. Así que podríamos, en definitiva, escribir la corriente de esta forma, como la tensión que tengo en el positivo menos la tensión que tengo en el negativo, ¿cierto? Dividido en R.
O, que para nuestro caso va a ser exactamente lo mismo, ¿cierto? La tensión de donde parte la corriente menos la tensión donde llega, dividido en la resistencia. ¿Ya? Muy importante, nosotros podemos asumir que las corrientes salientes son positivas o que las corrientes entrantes son positivas. Cualquiera de los dos es válido. Mi recomendación, y de hecho lo que yo ocupo siempre, es que las corrientes salientes son positivas. Luego nos paramos, por ejemplo, en el nodo 1 y decimos, todas las corrientes van a ser salientes en los resistores, ¿cierto? Porque ahí podemos definir lo que nosotros queramos, mientras lo seamos consistentes, ¿cierto? Con la excepción de lo que digan las fuentes de corriente, porque a ellas tenemos que respetarle su dirección. ¿Ya? A ellas no se las podemos cambiar, porque si no vamos a llegar a un resultado erróneo. ¿Ya? Así que aquí, como asumimos que todo lo que era, en este caso, las corrientes que circulaban por resistores eran salientes, nos quedó así. Menos 2, porque esta corriente es entrante, ¿cierto? Y nosotros estamos tomando lo saliente como positivo. Luego nos quedó acá, ¿cierto? E1 menos 0 dividido en 3, positivo, ¿cierto? Luego más E1 menos E2 dividido en 2, que lo tenemos ahí, ¿cierto? Luego se nos acabaron las ramas que están llegando a este nodo, así que igualamos a 0. Ahí. Multiplicamos por 6, esto no forma parte del método, sino que es una recomendación mía para eliminar los coeficientes fraccionarios, ¿ya? Y multiplicamos por 6, ¿por qué? Porque en realidad es el mínimo común múltiplo de nuestros denominadores. De esa forma llegamos a esta expresión, la cual finalmente al agrupar los E1 y los E2 nos quedó la ecuación lista, ¿cierto? Y bien fácil de trabajar, porque nos queda solamente con coeficientes enteros. Luego, en el nodo 2, ¿qué tenemos? Olvidamos todo lo anterior, ¿cierto? Y decimos, en este nodo vamos a asumir que todas las corrientes salen para el caso de los resistores, que nosotros podemos asumir lo que queramos, ¿cierto? Porque si es que nos equivocáramos en ese supuesto, simplemente los resultados numéricos nos van a corregir. Entonces decimos, E2 menos E1 dividido en 2, ¿cierto? Que tenemos acá, más E2 menos 0 dividido en 1, que es lo que tenemos acá, y más 3. ¿Por qué? Porque estamos asumiendo que todas las corrientes que son salientes son positivas. Y para el caso de las fuentes de corriente, le respetamos su dirección. ¿Ya? Eso lo igualamos a 0, multiplicamos por 2 simplemente para, en este caso, eliminar los denominadores, y llegamos, ¿cierto?, a una expresión que tenemos acá. Una vez tenemos la ecuación lista, nosotros armamos el sistema, le mostré yo cómo lo podríamos resolver con la calculadora. Tenemos la versión online, ¿cierto? Y la versión que sería, en este caso, descargable, y que en realidad se descomprime y se ejecuta ese programa, y uno la puede tener acá, ¿se fijan? De hecho, yo la tengo linkeada como para llegar y ocuparla. Es bien práctico. Y ya no falla así en las clases, así que la tenemos ahí. Y una vez que resolvemos eso, ¿cierto?, podemos nosotros calcular cualquier cosa, que es precisamente lo que vamos a hacer. Quiero saber si hay alguna duda por ahí. Me preguntaban también si tengo digitalizadora. Entiendo digitalizadora como una tableta. Porque si una tableta, sí. Es bien práctica. Se puede escribir bien. Cuando uno, por ejemplo, le pone empeño y escribe bien, no como escribo a veces yo, queda bastante bien. Por ejemplo, esto es una palabra. Como que los números me quedan mejor siempre. A mí los números por algún motivo me quedan súper bien, pero las letras como que andamos ahí nomás. Una Wacom Intuos M. Ya, la persona que aún le quedan dudas, que me diga nomás, ¿ya? De ahí la vamos resolviendo. Por mientras yo voy a copiar el circuito porque queremos calcular algo, ¿cierto? No nos basta solamente calcular las tensiones, o sea, calculemos, o me refiero a las tensiones de nodos, sino que calculemos algo relevante. Esta corriente I0, ¿cierto? Esa tensión B0 que yo voy a definir ahora arbitrariamente, por si acaso. Ahí quedó el circuito. Y vamos a calcular algo. ¿Qué vamos a calcular? Vamos a borrar esto, ¿sí? Porque esto, como les digo, son simplemente definiciones arbitrarias. Puede que las corrientes fluyan en ese sentido o pueden que no. Vamos a calcular, por ejemplo, esta corriente. I0. Y vamos a calcular la tensión de acá. Miren, vamos a calcular más menos B0. ¿Ya? Y vamos a ver qué pasa. ¿Qué es B0? Muy importante cuando nosotros estemos calculando, en este caso, una tensión, luego de haber aplicado el método de nodos, lo único que tenemos que hacer es calcular una diferencia de tensiones, ¿ya? Porque ya conocemos en teoría todas las tensiones del circuito, ¿ya? Y lo voy a escribir porque si no es muy fácil que se nos olvide.
¿Ya? Una vez que hemos aplicado el método de nodos, que es lo que acabamos de hacer, ¿cierto? Coma, para calcular una tensión, simplemente vamos a hacer una diferencia de tensiones de nodo. Eso es todo lo que vamos a hacer. Simplemente hacemos, mejor vamos a obtenemos. Simplemente obtenemos una diferencia entre tensiones de nodo. Entre tensiones de nodo. ¿Ya? ¿Cómo así? Veamos el caso que tenemos acá. Queremos obtener B0. Nosotros vamos a decir, y acá quiero que pongan mucha atención, ¿ya? Va a ser igual B0 a la tensión que tengo en el positivo. ¿Qué tensión tengo en el positivo? E2. Menos la tensión que tengo en el negativo, que sería E1. Eso es todo lo que nosotros vamos a hacer. Va a ser, por tanto, la tensión que tengo en el positivo, que es E2, menos la tensión que tengo en el negativo, que es E1. Y así lo calculamos. Supongamos que yo quisiera calcular ahora otra tensión. Por ejemplo, esta. BZ, le vamos a poner. ¿A qué sería igual BZ? La tensión que tengo en el positivo, que en este caso, ¿cuál sería? 0, menos la tensión que tengo en el negativo, que sería E1. ¿Ya? Y podría definir la tensión que yo quisiera, ¿cierto? La puedo poner positivo acá, la puedo poner, no sé, negativo, voy a ponerle igual, parece. Ahí, ¿cierto? Y en definitiva siempre va a ser lo mismo. La tensión que tengo en el positivo menos la tensión que tengo en el negativo. ¿Ya? ¿Se entiende eso que acabo de explicar? Mientras yo saco la calculadora. Que ahora salió de nuevo, ahí está. La calculadora. Así que nosotros tenemos, ¿cierto? Tenemos calculadas las tensiones. Ah, sí, por si acaso esto lo definí yo arbitrariamente. Esto es parte del problema, ¿me entienden? Sí, eso me lo van a entregar. O sea, ustedes se lo van a entregar, va a venir el problema. Y esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque ustedes pueden notar que yo podría escribir cualquier cosa aquí encima del circuito, pero no va a cambiar el funcionamiento mismo del circuito. Lo único que cambia la operación del circuito son los elementos, los resistores, las fuentes que tengamos, ¿ya? No lo que yo escriba, ni lo que yo diga, porque a veces, ¿qué sucede? Que uno ve que aquí hay una corriente, pero dice, oye, pero esta corriente va entrando, entonces debería tomarla al revés, me cambia el método, y no cambia el método. El método yo lo trabajo tal cual, y después me preocuparé qué es lo que es I0 que está ahí, ¿ya? Eso es bien importante porque de verdad que es una duda muy, muy común. Que es creer que el hecho de que aparezca un más y un menos definido por una tensión, una corriente, me van a cambiar el análisis. Y no me lo cambian. El resultado de ese valor sí, pero no lo que pasa en el circuito. Ya, entonces calculamos. E2, ¿dónde está el E2? Acá arriba. Sería menos 1,5, ¿cierto? Bueno, lo voy a calcular acá en realidad. Es como bien directo. Sería menos 1,5 va a ser menos 3. ¿Ya? Ahí sí. Así que nos da menos 3 volts. ¿Sí? Sería eso, menos eso. Ahí reemplazamos, obviamente, los números nomás. ¿Qué sería el BZ? Quiero que se me lo escriban ustedes. ¿Qué da el BZ? ¿Qué resultado? Es bien directo. Dice E1, ¿cierto? Sería simplemente menos 1,5. De hecho, lo vamos a escribir así para que ustedes lo vean ahí. Así, ¿cierto? En definitiva, el BZ va a ser ese valor, menos 1,5. No Z, sino que BZ. Igual a menos 1,5. Y aquí quiero aprovechar de remarcar bien una idea. ¿Qué significará que me haya dado un valor negativo ahí? O por ejemplo, en el caso anterior, ¿qué quiere decir que el E2 sea negativo? ¿Qué implica eso?
En realidad lo que implica es lo siguiente, miren. Nosotros acá definimos que esto es 0, ¿cierto? ¿Ya? Este valor nos quedó positivo, este valor nos quedó negativo. Simplemente nos va a indicar que el potencial que tenemos en este nodo es superior al que tenemos acá. Eso es lo que significa el hecho de que me haya quedado positivo el E1. Como E2 me quedó negativo, implica que el potencial en este nodo es inferior al que tenemos en el nodo de referencia. Eso es todo lo que dice. Por tanto, si tengo acá un potencial mayor y aquí un potencial menor, lo que debería suceder es que la corriente debería fluir en ese sentido, usando obviamente el sentido convencional que nosotros vimos en las clases previas. Por tanto, en base a conocer lo que está pasando en el circuito, yo podría a priori decir que esta corriente debería ser positiva. ¿Será así o no? Lo podemos calcular y los números me van a decir si es que es así o no. ¿Ya? Pero eso significa que sea negativo el valor. Simplemente que el potencial acá es inferior a este. Es todo lo que significa. ¿Se entiende eso? Porque lo comento porque muchas veces surge la duda cuando uno está aprendiendo circuitos. Es como que, oye, ¿pero qué significa que este valor sea negativo? No se entiende mucho. Y en realidad no hay que darle más vuelta. Es simplemente una comparación, no comparación, sino que comparación de tensiones, donde una tensión, si es mayor, ¿cierto?, que otra, en este caso, si es que mi tensión que calculé es inferior a la tensión que yo tengo en el nodo de referencia, que es 0, implica que va a ser negativo. Solamente eso. ¿Ya? El hecho de que la tensión que tenemos en E2, ¿cierto?, no haya dado un valor negativo, simplemente viene del hecho de que E2 tiene un potencial que es inferior a 0. Eso es todo lo que significa. No significa nada más que eso. ¿Ya? Como el potencial es inferior, va a ser así. La respuesta deberíamos cambiarla para que queden todos los resultados consistentes o dejamos los resultados que nos dieron las ecuaciones. No, dejamos como está, porque estos resultados son válidos, totalmente válidos. ¿Ya? Los números negativos, pues las tensiones negativas son totalmente válidas, las corrientes pueden fluir en un sentido o en otro, no hay problema. Porque si nosotros decimos que esto es 0, este valor es un valor negativo. ¿Ya? Eso es lo que sucede en el circuito. Si nosotros hubiéramos definido el nodo de referencia acá, las tensiones no nos podrían haber quedado diferentes en valores, en signos y eso. Pero sería válido igual. ¿Ya? Sin embargo, el V0 que nosotros calculamos, sin importar dónde estuviera definido el nodo de referencia, nos daría lo mismo. Porque la relación entre esos nodos no va a cambiar. ¿Ya? Eso es muy importante. La clase siguiente podemos comprobar también que si yo defino, por ejemplo, el nodo de referencia en otro punto, a pesar de que me cambian las tensiones de nodo, la relación entre los diferentes nodos no cambia. Eso quiere decir que BZ no cambia, B0 no cambia, ni tampoco el I0. ¿Ya? Por último, nos quedan 6 minutos, así que vamos a ver qué pasa con la corriente I0, ¿cierto? Ahora, vamos a ponerle acá. Por último, para calcular una corriente, en este caso obviamente cuando aplicamos el método de nodos, calcular una corriente, realizamos lo siguiente. Y por si acaso esto se basa exactamente en lo mismo que vimos antes para obtener las ecuaciones. ¿Qué quiere decir eso? Se basa en esta misma idea, pero lo voy a dejar escrito de una forma mucho más explícita, porque quiero que ojalá quede muy claro, porque yo sé que de repente no, como que al principio cuesta como darle la vuelta, entender bien cómo trabaja y todo. ¿Por qué? Porque los conceptos de tensión, de corriente, a veces no están 100% claros. ¿Ya? Entonces, si no están 100% claros, a uno le surgen dudas al momento de cómo se relaciona todo eso en el circuito. Así que lo que vamos a hacer es esto, miren. Cualquier corriente, una vez que nosotros hayamos usado el método de nodos, va a ser igual a esto. Va a ser igual a la tensión de donde parte la corriente, tensión o voltaje, recuerden, son sinónimos, tensión desde donde parte, o comienza, ¿cierto? Como que escribí como porte ahí, ¿cierto? De donde parte, vamos a poner así, menos la tensión a donde llega la corriente. Dividido en la resistencia del elemento. En este caso el resistor, ¿cierto?
Eso es lo que nosotros vamos a hacer. ¿Cómo nos quedaría entonces acá? Muy bien, vamos a buscar. I0 sería igual a, lo voy a anotar acá de momento, la tensión de donde parte. ¿Cuál es la tensión que tenemos donde parte la corriente I0? Quiero que lo escriban en el chat. ¿Cuál sería? ¿Está partiendo en E1? ¿Está partiendo en E2? ¿O está partiendo acá? Fíjense, está partiendo ahí, ¿cierto? Parte en 0, ¿cierto? Sería, por tanto, 0 menos la tensión donde llega. ¿Cuál sería? Bueno, la escribí ahí. Llega al E2, ¿cierto? Menos E2 dividido en la resistencia del elemento por el cual está circulando, que sería en este caso 1. ¿Ya? Y esa va a ser la corriente. Si yo definiera otra corriente cualquiera, pensemos que voy a definir una corriente, por ejemplo, acá. Por ejemplo, ahí sería esa corriente E1, que es la tensión donde parte, menos E2, que es la tensión donde llega, dividido en la resistencia. ¿Ya? Eso va a ser siempre así, una vez que hayamos aplicado nodos. Repito, entonces la corriente, una vez que aplicamos nodos, ¿cierto? Va a ser igual a la tensión desde donde parte, menos la tensión a donde llega, ¿cierto? Dividido la resistencia de ese elemento por el cual está circulando. Así que sería esta expresión, para lo que nosotros tenemos acá. ¿Ya? Y vamos a moverla, se me perdió ahí lo que estaba moviendo. Ahora sí. Ahí. ¿Ya? Y entonces tenemos que su valor será numéricamente igual a menos E2, ¿cierto? Así. Sería entonces el siguiente valor. Igual a... ¿Dónde está el valor de 2? De hecho se me perdió. Era como un menos 1,5, ¿cierto? Menos 1,5 era. Así que me daría 0 menos 1,5 dividido en 1. Esto va a estar en amperes. Así que en definitiva el resultado va a ser 1,5. Y ustedes pueden ver que el resultado es positivo, ¿cierto? ¿Se acuerdan que lo que había dicho yo respecto a eso recién? ¿Qué había dicho? Había hecho un supuesto. ¿Qué dije yo? Debido a que la tensión E2, que ustedes pueden ver acá, ¿cierto? Que está ahí, que es lo que tenemos en este nodo, es inferior a la tensión que tenemos acá, ¿cierto? Porque esta es 0, esta es más baja. Lo que ocurriría naturalmente es que la corriente va a fluir hacia allá. Y por tanto, nuestro I0, que recuerden, cada vez que nosotros dibujamos una corriente ahí, con una dirección, estamos haciendo un supuesto, que circula en ese sentido. Nos debería quedar positivo, indicando que nuestro supuesto era correcto. ¿Ya? Cada vez que yo defino un más y un menos, que obviamente eso va a estar en los problemas, estoy asumiendo que el potencial en este nodo es superior al potencial en este nodo. Solamente por dibujarlo con más y menos en un sentido determinado. ¿Ya? Aquí yo asumí que este potencial era superior a este. ¿Y qué pasó con el resultado? ¿BZ cómo me dio? Me quedó negativo, lo cual me indicó entonces que mi supuesto no era correcto. ¿Pero estaría malo? No, no estaría malo. ¿Ya? Es totalmente válido. Si yo digo, mira, yo creo que el potencial es mayor acá que en este nodo. Los números que me dicen, no, no es así. Con un negativo te muestro que en realidad no, es al revés. Pero es correcto. ¿Dudas? Recuerden que nosotros vamos a realizar más problemas en la próxima clase. Vamos a ver también unos casos particulares. ¿Ya? Así que bueno, nos veríamos entonces el próximo jueves. No falten. Yo espero también no quedarme sin energía eléctrica. Y nos veríamos el jueves. Que tengan muy buena semana, ¿ya?